Bienvenidos a la tercera parte de los videos de análisis de información en ganadería bovina. En este video vamos a discutir lo que tiene que ver con los parámetros productivos, reproductivos y en términos generales de eficiencia tanto de las novillas como de las vacas en producción. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Cuando nosotros empezamos a hablar de la productividad de las novillas, pues tendremos que mirar toda la fase de desarrollo de los animalitos, que comienza con el nacimiento. Entonces, cuando tenemos una gran alegría porque nos nació una linda ternera y toda esa historia, pues eso no nos debería durar mucho, porque la ternera tiene un objetivo y hay que empezarlo a cumplir. Básicamente lo primero que debe suceder es que la ternera debe empezar a crecer. Es un reto y es un desafío. Cada día que la ternera no crezca, que no gane peso, es un día más que se está atrasando en lo que tiene que ser su objetivo final, que luego vamos a mirar cuál es. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una muy buena curva de crecimiento. Si los animales ganan peso rápido, entonces vamos a encontrar de manera muy rápida que ellos van a llegar a lo que nosotros necesitamos, que es el peso para el primer servicio. Ese peso para el primer servicio depende de las políticas reproductivas y lo que nosotros hayamos establecido para nuestras explotaciones. Entonces, debe ser concomitante y congruente con el sistema de manejo, con la raza, etcétera, etcétera. No todas las novillas deben llegar al mismo peso para ser servidas, pero lo que sí deben hacerlo es tan rápido como sea posible para que empiecen a producir y a inyectarle dinero al sistema. Una vez los animales llegaron a su peso para el primer servicio, una de las cosas más importantes es que nos demos cuenta que llegaron a estar listas para el primer servicio, porque muchas veces las novillas no se manejan con la suficiente frecuencia y cuando nos damos cuenta de que ya llegaron al peso para el primer servicio, eso sucedió hace 2 o 3 meses, pero las terneras no las habíamos pesado, no las habíamos recogido, no las habíamos vuelto a mirar. Entonces eso puede marcar una gran diferencia entre la edad en que la novilla estuvo lista para ser servida y la edad en la que es pasada al toro. Además, dependiendo de los parámetros de detección de celos, de fertilidad de los toros, etcétera, etcétera, pues va a haber otro lapso de tiempo que nos puede demorar en llegar a la edad del primer servicio. Una vez la novilla es servida por primera vez, pues vamos a mirar los efectos de la eficiencia de los programas de inseminación y o monta natural, así como de los programas del manejo de la reproducción. ¿Por qué? Porque entre la edad del primer servicio y la edad a la concepción puede existir una demora que está determinada por la detección de celos, por la cantidad de servicios por concepción y definitivamente por las tasas de abortos. Una vez la novilla logra una gestación, pues ya no nos van a faltar sino 285 días o algo como eso para que ella llegue a su objetivo final, que es la edad del primer parto. Entonces, como les decía desde el primer video, ahí es donde encontramos el primer indicador mayor. ¿Cuánto es el valor de lo que nosotros esperamos sea la edad del primer parto? En algunos casos podemos admitir que sean 3 años, en otros casos seguramente queremos estar más cerca de los 2 años. Cuando nosotros quisiéramos estar en 3 años y empezamos a mirar que realmente estamos obteniendo valores de edad del primer parto de cerca de los 4 años, recuerden en los inventarios, es un grupo adicional de novillas que vamos a estar teniendo que alimentar y la relación novilla-vaca se va a subir. Vamos a tener menos vacas productivas y más novillas comiendo en el mismo espacio y compitiendo por la alimentación y utilizando costos sin estar produciendo de manera eficiente. Entonces, cuando nosotros detectamos que tenemos una edad del primer parto que definitivamente es más alta de lo que nos gusta, ojo, y volvemos a revisar cuáles son nuestros estándares, cuáles son nuestros parámetros, cuáles son nuestras metas. Básicamente lo que deberíamos es revisar hacia atrás cuál es la razón por la cual las novillas están llegando a parir demasiado viejas. Normalmente, y una de las cosas que más afecta es la curva de crecimiento. Entonces revisemos. Claro, no todas las novillas llegan a la pubertad a la misma edad. Básicamente, cuando hablamos de novillas cebuinas, así tengamos muy buenas curvas de crecimiento, probablemente no vamos a tener una madurez tan temprana como en las novillas de tipo taurino. Entonces eso hace que tengamos que ponerle mucho cuidado y mirar a ver cómo compaginamos de la mejor manera técnica y económica las razones o las relaciones de cómo vamos a ser eficientes en manejar esos animales y llegar en una edad ideal a lo que queremos saber. Obvio, cuando tenemos edades que llegan a parir muy jóvenes,
Eso quiere decir que estos animales empiezan a ingresar dinero mucho más rápido al sistema, que van a tener vidas productivas más largas, que vamos a tener que utilizar tasas de reemplazo más bajas y que realmente vamos a tener más animales para venta, menos necesidades de reemplazo y más hectáreas disponibles para ser más eficientes en la producción con nuestras vacas. Cuando nosotros hablamos de las vacas, entonces hablamos de un ciclo productivo y reproductivo que ocurren simultáneamente. Estos dos ciclos tienen que ver tanto con la parte de la eficiencia en producción como la eficiencia en reproducción. Entonces, cuando el animal pare, empieza primero que todo desde el punto de vista reproductivo a correr los días abiertos. Desde el punto de vista productivo empieza a correr la duración de la lactancia. Luego saltamos nuevamente a los parámetros reproductivos y necesitamos que los días abiertos paren tan pronto sea posible y se convierta en una gestación, es decir, que el animal pueda preñarse lo más rápido posible en el posparto. Y una vez está transcurriendo esa gestación, deberíamos asegurarnos de que en el ciclo productivo hagamos un corte de la lactancia con suficiente anticipación, siquiera 60 días antes del parto nuevo, para poder tener una recuperación ideal de la ubre, de la condición corporal, etcétera, etcétera. Es decir, en este momento ya vamos a estar hablando de un nuevo intervalo entre partos para nuestra vaca que está compuesto por los dos ciclos y que tiene unos indicadores de eficiencia bien interesantes. En este caso, ¿cuál es la vaca ideal y cuál es la vaca que más produce? Y lo vamos a ver ahorita cómo se arma ese rompecabezas. Pues básicamente la que tiene el intervalo entre partos más corto y la que produce más leche. Pero también tenemos que tener en cuenta otros patrones. Entonces, la producción de leche de las vacas depende en primera instancia de la producción diaria. ¿Qué cantidad de leche es capaz de dar la vaca? Eso depende no solamente de la calidad y capacidad genética de la vaca, también depende en muy buena proporción de la calidad de la alimentación que le estemos ofreciendo. Y lo segundo que tiene que ver con la producción de leche es la duración y persistencia de la lactancia. ¿Qué tanto tiempo es capaz de dar leche esa vaca al mismo ritmo? Eso hará que vamos a tener una cantidad de leche y o un peso de la cría en el momento del destete. El intervalo entre partos, ya lo dijimos, depende fundamentalmente y es la suma de los días abiertos más la gestación. La gente vive muy preocupada por el intervalo entre partos. El intervalo entre partos es un resultado, es el resultado de una suma. Preocúpese más bien por los días abiertos y trate de esclarecer dentro de los días abiertos qué es lo que está sucediendo. Si es que su vaca pare y no entra en celo muy rápido, o si entra en celo y tiene dificultades para preñarse. Ahí puede estar la respuesta de cómo resolver los problemas reproductivos. Otra que es bien importante es tener en cuenta que nuestras vacas tienen que durar. ¿Por qué? Porque a excepción de la ganadería de cría, las vacas destinadas a la producción de leche tienen un costo bastante alto en el momento en que entran a producción, mientras que su valor al descarte es muy bajo y vamos a tener una pérdida de dinero importante que tiene que ser diluida en muy buen tiempo de producción. Claro, todas las vacas que tengamos que sacar vamos a tener que reemplazarlas con novillas costosas y son vacas que no nos van a parir en este momento. Entonces, para poder compensar los parámetros reproductivos de las vacas, vamos a necesitar novillas pariendo. Y al final, esto es lo que nos va a sumar la cantidad de leche y o terneros por vaca año que podamos producir, que es el ingrediente o el indicador mayor, lo que primero que todo deberíamos mirar. ¿Cuántos gramos de ternero desteto, cuántos litros de leche me produce la vaca por año? ¿Qué es lo que estoy obteniendo yo de cada uno de los animales como promedio? Básicamente esto quiere decir que la vaca ideal es aquella vaca que produce más leche por año durante más años a un costo razonable, porque no todas las vacas, no todos los potenciales genéticos están hechos para las mismas latitudes y para las mismas estructuras de costos. Claro, en algunos países algunas materias primas son demasiado económicas, por eso vemos la diferencia en los sistemas de producción. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa, donde tenemos subsidios y donde nos manejan una gran cantidad de cosas para los animales, versus otros como Nueva Zelanda y otros países que producen con más vacas, pero con más capacidad de carga y menos producción por vaca, dependiendo de los costos de esas alimentaciones. Entonces, tenemos que tener presente que la vaca, fíjense ustedes en la curva que estamos observando ahí, es ideal
que podamos evaluar toda la vida, que llegue como novilla a una preñez muy rápido. Eso necesita que ella crezca, que no haya problemas reproductivos, que empiece a producir lo más temprano posible, que tenga unos niveles aceptables de producciones en cada una de las lactancias y cada vez se vaya preñando muy rápido. Por eso el ciclo ideal está compuesto por una novilla que pare joven, que tiene intervalos entre partos muy cortos, que nos da unas crías genéticamente buenas porque nosotros manejamos unos programas de mejoramiento genético que con una muy buena alimentación van a tener una producción óptima y que van a tener una alta contribución, y finalmente esto lo vamos a ver reflejado en una alta rentabilidad ganadera. Voy a dejarles esta reflexión de Tom Lasseter, porque básicamente cuando nosotros hablamos de selección, normalmente siempre pensamos en las estructuras o en los modelos de selección que nos han venido vendiendo en algunas asociaciones de criadores y con todo este cuento con los ganados puros. Básicamente los mejores animales no son los que se ajustan a un fenotipo. Pónganle bien cuidado a las palabras de Tom Lasseter. Los mejores animales son los que, bajo las condiciones que yo les estoy ofreciendo, en lo que yo puedo manejar dentro de mi sistema de producción, esos animales son los más altamente productivos. Entonces no busquemos princesas, no busquemos reinas de belleza, busquemos animales productivos. Queda con esto entonces terminada la tercera parte y vamos a esperar en la cuarta parte el cierre de otros parámetros bien interesantes que tenemos para mostrar en el tema de análisis de información generada en las explotaciones bovinas.